dos representantes gremiales muy fuertes respecto del sector de educación para compartir con ustedes. Comenzamos con las damas, evidentemente. Coordinadora del Consejo de Trabajadores de la Educación de la CUT, doña Giovanna Salinas, y don Ricardo Yarzo, presidente de FENATRACOM, que nos acompañan en el estudio. Bienvenida, Giovanna. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy acostumbrando por los nombres. Giovanna, Sí. ¿cómo va? Bien, bien. Contenta de estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, un poquito contarle a la gente y también reforzar con los trabajadores lo que efectivamente se avecina de aquí a un cambio estructural que necesitamos por el tema de la educación. ¿Qué es calidad de la educación? ¿Cómo se define calidad de la educación? Mira, qué amplia pregunta y tan fácil, de pocas palabras y tan compleja. Nosotros creemos que la educación, el tema de la educación de calidad se define no tan solo con los contenidos, sino que se define también con las condiciones. O sea, para tener una buena calidad en la educación, tendríamos que hablar de cómo está la infraestructura de los jardines, o de los colegios, o de las universidades, cuáles son las oportunidades que se le dan a los niños en espacio, en juego, en recreación. Y también tiene que ver con las condiciones que los trabajadores tienen, con la cantidad de niños, el tema de los coeficientes, o sea, cuántos niños nosotros vamos a atender por sala, cuál es el tipo de material que cuentan los niños en los colegios y en los jardines infantiles. Yo creo que se define en un concepto mucho más amplio de que si hablamos de buena enseñanza, es que también podríamos cambiar el tema de calidad, este tema que nosotros nos hemos metido como producto, o sea, la calidad, qué tipo de calidad. Yo creo que las personas no se definen por calidad porque somos seres individuales, pero en términos de la educación. O sea, creemos que nosotros no queremos sacar este término de calidad, queremos hablar de buena enseñanza. Entonces, el problema consiste, Giovanna, en que el tema de la educación se planta en Chile, se pone encima de la mesa partiendo de la calidad porque supone que los resultados son malos. Entonces, eso es lo que motiva todo este proceso. Del tiempo de George Jackson, cuando era más creíble que ahora, ¿cierto? Se desarrolla todo este proceso. Entonces no se puede soslayar el tema, porque es lo que lo inicia. Y se supone que es el objetivo que se busca. Aristóteles, Platón enseñaban en el patio bajo un árbol y enseñaban muy bien. Y la educación era fantástica en ese tiempo. A lo mejor porque no había mucha historia que contar, digamos, pero en definitiva, digamos, el contacto era otro y se lograba el objetivo. Hoy día hay universidades, por ejemplo, como la de Chile, la Católica, tiene una gran infraestructura, excelentes profesores, y sin embargo la prueba inicia que acaban de entregar el resultado es pésima. Menos del 75%, menos del tercio de los 2.707 egresados de la universidad lograron el 75% de los aciertos. Allí es calidad. ¿Quién puede discutir que la Católica es calidad, que la de Chile es calidad, que la Católica del Paraíso, la Concepción son de calidad? Pero el resultado es pésimo. Respecto a una prueba que el mismo Estado, con los programas de estudio que aprueba, no logra. Entonces, me parece que el tema de la calidad de la educación es y sigue siendo relevante. Sí, por supuesto. Yo comparto que lo primero, lo que deberíamos poner en primera línea es el tema y que yo insisto, de la buena enseñanza. O sea, yo creo que cómo los niños aprenden mejor. Pero también la otra pregunta es qué queremos que los niños aprendan. Porque si yo establezco que la educación se vende como un producto de mercado, yo podría decirte que en un colegio particular los niños pueden estar aprendiendo ciertos contenidos y en un colegio que efectivamente no tiene los recursos, que no tiene las condiciones, estén aprendiendo nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos de la educación en Chile? No tan solo en resultados, porque si tú me hablas en resultados, ese resultado que tú me diste, para mí, sí, puede ser importante, pero para mí lo más importante como educador es lo que yo necesito saber, que es lo que necesitamos como individuo, como ciudadano, porque esta educación que tenemos nosotros ahora, tenemos que hacernos la pregunta si es buena o mala. ¿Y cómo decidimos, por ejemplo, lo que se enseña en la universidad? Porque hay libertad de cátedra. O sea, aquí hay un problema inmensamente grande. O sea, si usted va al rector de la Universidad de Santiago a decir, usted debe enseñar ese momentito. No. Y sucede que ellos forman los profesores. Fíjate que ahí tú dices un punto muy importante, porque el modelo establecido en Chile se basa en una estructura constitucional que tiene este país, donde tanto la libertad de enseñanza como el Estado subsidiario son bases del sistema que hoy día nosotros tenemos en Chile.
Y en ese contexto, tú diste en el clavo, es muy difícil limitar la forma y las condiciones y los contenidos que imparten universidades que libremente ejercen la educación en este país porque la legislación lo permite así. Y bueno, la discusión fue larga en torno a estas universidades de papel, donde hablemos de las tradicionales. con un plumón y en ese contexto, lo importante que tiene este proceso que estamos viendo hoy día, más allá de que tiene errores y que uno podría analizar en detalle, es que lo que hace es que devuelva al Estado la responsabilidad de hacerse cargo del proceso educativo de nuestros ciudadanos. Pero una pregunta importante que hizo Giovanna recién dijo, ¿quién decide qué enseñar? ¿Quién decide? O sea, hoy día, por ejemplo, está una discusión que tiene sesgos políticos evidentes y razonables que así sea. Porque la educación es reflejo de la cultura. Y dentro de la cultura están las ideas. Podemos hablar de ideología, ideas, pero está inserto. No se puede soslayar aquello, es imposible. Pero, ¿quién decide respecto a qué objetivo persigue? Y entonces cuando uno se pone a pensar que, lo conversamos delante fuera del micrófono, menos del 5% de los chilenos están en partidos políticos y quieren decidir lo que el 95% tiene que aprender, eso es lo que menos tiene de democracia. Lo que menos tiene, entre comillas, de justicia. Entonces, ¿cómo el 5% es dueño de la verdad respecto al 95%? ¿Cómo nosotros validamos esa verdad respecto a la gente que nos está escuchando? Hay procesos que están en marcha en eso. Yo concuerdo con el análisis de que hoy día el control de cuáles son los contenidos y cuáles son las políticas de enseñanza en Chile claramente están al debe, producto además de los resultados una prueba de ello es los resultados que tú acabas de dar. Pero se ha avanzado en algunas cosas. La Universidad de Chile, que habitualmente es la que un poco da el camino a seguir, hace un buen tiempo ya... Espero que no, porque grandes gerentes de las empresas con problemas son de Chile. Sí, pero espero que no sea así. Pero como institución, hoy día todavía sigue siendo aquella que entrega mayor niveles de investigación y resultados académicos en el país. Y ahí se está ya hace un buen tiempo trabajando en la triestamestralidad. O sea, tres estamentos que puedan interactuar entre ellos y tomar decisiones sobre qué se quiere para el proyecto educativo en la universidad. Académicos, directivos y estudiantes. Y en ese contexto ahí tú tienes un grupo colegiado que le puede dar más sintonía, primero con lo que está pasando con la ciudadanía, con lo que está pasando con la academia y lo que quieren los propios estudiantes de su proceso educativo. Es un modelo que se está implantando en ese esquema. Pero piensa lo siguiente, por ejemplo, seguimos un modelo a lo comunal. Y por eso, solo voy a hacer el link. Ajá. Y en la nueva propuesta que se está discutiendo ahora en el Congreso, se establecen consejos de educación, donde van a poder participar profesores, estudiantes, apoderados, directivos de universidades, dentro de un territorio, y ese consejo va a delinear ciertas políticas públicas en materia de educación. Entonces yo creo que también ahí hay un... Sigue siendo la élite la que de alguna forma define. No sé, porque los apoderados y los estudiantes no son parte de la élite, son parte de aquellos que son sujetos. Bueno, seguirán siendo dirigentes de los que está ahí, claro, que mira, tiene que haber una estructura claro, que permita poner una discusión. Ponerla más, por ejemplo, más atrás, por ejemplo, si estamos hablando de qué queremos que los niños aprendan, o sea, ¿quién decide eso? Que esa es la pregunta. Yo creo que yo creo que hay que sacar a la educación de lo que efectivamente se ha ido estableciendo, que cada gobierno establece lineamientos particulares de qué es lo que se quiere enseñar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer cuando están los colegios y las municipalidades, los alcaldes efectivamente definían en darle el sello de mejor calidad, podríamos decir, de mejor enseñanza, y otros que no se preocupaban en nada. O sea, ¿quién decide? ¿Un alcalde va a decidir lo que tienen que aprender los niños? ¿O las políticas más generales de la educación del ministerio, si no son tomadas en cuenta en los colegios? Yo creo que aquí hay que definir de que el Estado es responsable dentro de políticas claras de lo que se debe aprender, en términos generales. Y lo demás, como en lo general y lo específico, están efectivamente como nosotros se establecen proyectos que van desde la pertinencia de los sectores de lo que se quiere aprender. ¿Y qué ciudadanos queremos? ¿Cómo organizamos en la sociedad a través de la educación? Yo creo que aquí lo que no se entiende es de que la educación es el elemento fundamental de organización de un país. ¿Quién no lo entiende? ¿Qué es lo que no entiendo yo? No, por favor, no. ¿Quién no lo entiende? Tú dices, lo que no se entiende. Lo que no se entiende, o sea, la autoridad... la autoridad... ¿Quién no entiende eso? O sea, lo que no entienden las autoridades, o lo que efectivamente los que están legislando, es que la educación debería estar en primera línea de cualquier país
subdesarrollado o Pero, desarrollado. pero lo que usted me está diciendo, perdón, lo que usted está diciendo a nosotros, es gravísimo. ¿Por qué? Porque son justamente los mismos que tienen que hacer las leyes que tienen que aprobar respecto a la educación, los que según sus palabras no tienen ni idea de lo que están colocando en primera instancia todo esto. Es que Entonces, eso nos retrotrae a lo que yo preguntaba adelante, ¿te fijas? ¿Quién decide? Y cuando vemos que decide, por ejemplo en el Parlamento, ¿cuántos profesores hay en el Parlamento? ¿Cuánta gente ha hecho clase alguna vez en el Parlamento? Hay un asesor del Ministerio de Educación que tiene 24 años y nunca ha hecho clase en su vida, y es asesor del Ministerio de Educación. Entonces, cuando uno pregunta quién decide, ¿por qué está metido el cuoteo político entre medio? ¿Por qué está el familiar de entre medio y no realmente gente que sepa? Bueno, de todas maneras, eso siempre, yo creo que es de ese orden político, siempre va a estar el cuoteo, la oportunidad y todo eso. Pero ¿sabes lo que yo creo que hay que resaltar en esto? Es que independientemente de todas las cosas que hay que mejorar, yo creo que el tema de establecer una nueva institucionalidad es el camino, por lo menos, de avanzar en lo que tenemos ahora. O sea, aquí nosotros tenemos que reconocer de que la educación es necesario cambiarla. Claro, hay que cambiarla. Es necesario, urgente. O sea, de todas las cosas que tú me podrías decir que hay unos proyectos que se están estableciendo que no son lo mejor, que efectivamente son deficientes, de que probablemente hay un abismo de desconocimiento, hay un desconocimiento también para dónde vamos caminando. Yo creo que aquí nosotros estamos apostando de que frente a un proyecto que tiene que ver con la desmunicipalización, que debemos sacar los colegios de las municipalidades porque el Estado se tiene que hacer cargo y garante de la educación. Y yo creo que desde ahí se tienen que establecer políticas claras de lo que nosotros queremos como educación o buena enseñanza. ¿Sabes lo que pasa, Giovanna? Lo que pasa, Ricardo, ya que estamos tratando el tema de municipalidad, ¿no? La reforma tributaria. La reforma tributaria fue puesta o encargada a doctores en derecho tributario. Doctores. Los mejores cabezas en derecho en Chile para hacer esto. Presentaron un documento al Congreso, entregaron un Fox Terrier y salió un camello con 4 patas. Sí. Entonces... O sea, ¿tú quieres que el miedo tiene que ver? Claro que la reforma... Es que tiene que ver con lo que usted dijo también. Sí, pues lo que pasa es que la reforma educacional, por supuesto, ya ha tenido cambios. O sea, acuérdate que la reforma... ¿Por qué no se respeta a la gente que es experta en el tema y se mete un caballero que tiene idea de educación a hablar de lo mismo y cambia todo lo que tiene que cambiar? Porque todo pasa por los intereses individuales de algunos poderes fácticos y de todos, porque aquí la educación tiene intereses económicos. Pero un momentito, cuidado con eso, porque sucede que, es verdad, yo soy empresario y yo le digo, disculpa Ricardo, Ricardo, mira, yo te paso 500.000 pesos, no tengo mucha plata, tengo 500.000 pesos si votas a favor. Pero la ética del parlamentario es decir, no señor. No, pero sí. Porque no le echemos la culpa a los poderes fácticos. Si aquí un tipo que se está cuando hablo de poderes fácticos, la gente que tiene el poder de poder incidir en las políticas más importantes que un país tiene. El problema los poderes fácticos puede ser de que pueden ser utilizados a través de otras personas porque es un poder, puede ser un mecanismo. Aquí el problema no es que ofrece dinero, que en todas partes ha existido y durante la historia de la humanidad también. El problema es el tipo que lo recibe y se vende. Sí. Ese es el problema. Sí. Pero ¿sabes lo que a mí me preocupa más? Porque nosotros hemos seguido la discusión en el Parlamento de que lo que tú dijiste con respecto a la reforma tributaria, sí, efectivamente, se cocinó, como se dice, que se hizo en la cocina chica y ahí es lo que... Y eso va a pasar con todos los proyectos. Entonces no se puede tener confianza. No, pero esto va a pasar en todos los proyectos que si efectivamente nosotros no nos involucramos como trabajadores. Hemos seguido, pero... punto por punto, que lo que está pasando. Fiscalizador. Que el ciudadano sea fiscalizador. Los trabajadores, los que están involucrados, la ciudadanía, los padres, los niños, todo. Por eso se crea esta agencia, por eso quiero irme más allá, de que aquí el tema de la reforma de la educación, sabemos que no es una reforma estructural y profunda. Aquí se desarrollaron 4 proyectos que tienen que ver con la reforma de la educación, que es el tema de la inclusión, el tema de la carrera docente, el tema de la institucionalidad, que es la demunicipalización, y el tema de la reforma a la educación preescolar. Esos 4 proyectos, imagínate que un solo proyecto se demoró un año en salir del Parlamento y que se aprobara. Al final no fue aprobado por el Parlamento y se tuvimos que ir a tribunales para que ese proyecto que tiene que ver con la inclusión y con la gratuidad, que viene a igualar efectivamente las condiciones, cambiar el paradigma, cambiar la educación de mercado, dura un año. O sea, cuesta, efectivamente, cuesta que todas las cosas salgan para que salga rápido. Para que salga rápido hay que agregar un ítem al lado que diga aumento de sueldo de los parlamentarios y salen dos horas. Bueno, eso es. Don Ricardo, entremos al área chica, el tema de la desmunicipalización. Hay un problema inmensamente grande con esto. He conversado con dirigentes nacionales
de los asistentes de la educación y no tienen información. No saben qué va a pasar con ellos, porque aquí no solamente son los profesores, aquí hay asistentes de educación, están los colegas o amigos, ¿cierto?, que trabajan haciendo el aseo en los colegios, la gente que es administrativa en los colegios, porque no todo el mundo son los profesores. Y los asistentes de educación son los más importantes, incluso porque si no están, para que te cuente lo que pasa en el colegio. Así es. Entonces, son extremadamente importantes y no han sido considerados, no saben qué pasa con sus contratos. Ellos se rigen por el Código del Trabajo, de diferencia de estatuto docente. ¿Qué información se tiene? Hablemos primero de ellos, después hablemos de Me los parece, profesores. y yo creo que es muy necesaria la conversación que se está dando ahora porque es una de las falencias que ha tenido, bueno, este proceso y otros también que se ha desarrollado durante este periodo gubernamental. Muchas veces no se comunica bien y ahí hay una falencia. Pero, ¿qué información hay hasta ahora? Bueno, lo que establece el proyecto de ley, 3 cosas. Para ser súper concreto en el tema de los asistentes de la educación. Como tú bien dices, ellos son Código del Trabajo y se rigen por la ley 19.464, que es la ley que hoy día regula los asistentes de la educación. El proyecto de ley lo que hace es traspasarlo al Servicio Local de Educación, que es la institución que ahora el proyecto propone. ¿Con antigüedad, con el mismo sueldo, con los mismos beneficios? Sin solución de continuidad, que es un término jurídico que significa en las mismas condiciones que estaba al momento del traspaso. Por tanto, mantienes años de antigüedad, bienio. ¿Zona? En el caso del derecho de zona, ellos lo tienen porque la 19.464 se lo otorga. Y como esa ley no se modifica. ¿Van a perder la zona? No. Entonces, ellos tienen la 19.464, a ellos les otorga el beneficio de zona que lo tienen. Y eso fue una pelea de dirigentes de acá, todo esto, un paréntesis. Sí, claro. Sí. Bueno, esa asignación que ellos tienen, este nueva institucional no modifica esa norma y por tanto ellos continúan con esas asignaciones. De acuerdo. Por tanto, si tú me preguntas en términos objetivos, al día de hoy, como está el proyecto hoy, porque eso acaba de ingresar, ellos pasarían en las mismas condiciones que estaban hasta el día de hoy. ¿Y los docentes? Ahora, hay una cosa ahí, con el tema de los asistentes, solo para cerrar. Perfecto, ¿cómo no? Es que ellos están negociando a nivel nacional mejores condiciones laborales en su legislación. O sea, modificar la 19.464 y tener carreras funcionarias finalmente, ¿no? Una cosa que aspiran. Ahí hay 2 tesis. Mejorar la ley y otros plantean crear un estatuto propio para ellos. Ahí está la discusión que están dando ellos en el Parlamento. Noticia en desarrollo. Sí, exacto. Pero hasta ahora eso es lo que tenemos en la ley. De acuerdo. En el caso de los profesores, mantienen estatuto docente, son traspasados con los mismos derechos y que tenían hasta Volvemos al tema de con antigüedad, con bien, exacto, con tal zona, y con cual. todo, ¿ya? Lo único que va a modificar es que efectivamente ahora está la carrera docente y por tanto ahí van a entrar a empezar a regularse por esa nueva normativa que está ¿Les parece justo? Yo le hice esta pregunta a 2 parlamentarios y ninguno de los 2 me respondió. ¿Ya? Claramente una asamblea, yo hice esta misma pregunta y no me respondieron. ¿Es justo que un profesor que hace clases con la misma cantidad de horas, el mismo contenido de materias, a la misma cantidad de alumnos en el mismo colegio, gane menos por el solo hecho de venir saliendo recién de la universidad respecto de otro? Porque yo les decía, el caso de un parlamentario, cuando recién llega al Congreso, no gana 500.000 pesos y después de 4 años gana 6 millones. Entra ganando lo mismo que el parlamentario que tiene 25 años. Entonces, esta injusticia social que se produce de los parlamentarios hacia los docentes me parece que no debería ser. Ninguno respondió. Entonces, ¿por qué el profesor que recién sale de la universidad con exactamente la misma carga horaria, exactamente las mismas condiciones, con la misma exigencia, debe ganar menos? ¿Cómo se justifica eso? O sea, yo no lo justifico, entendiendo de que a ningún trabajador profesional, a un médico no le piden evaluación para entrar a trabajar en un hospital y le estén pidiendo certificación durante toda su carrera o cualquier otra carrera. Yo creo que es la desconfianza que hay de los profesores. Aquí hay un tema instalado de que aquí los únicos profesionales más cuestionados y más maltratados son los profesores. O sea, aquí cualquier apoderado cualquiera puede opinar, decir, oye, aquí en este colegio son malos, los profesores son malos, pero en ningún hospital los médicos son malos. O sea, siempre están en el tapete los profesores. O la educadora, que no le enseñan a los niños, que le pegan a los niños. Entonces yo creo que
siempre están pidiendo desde el Parlamento, porque esa fue la discusión Ujú. más grande del tema de la evaluación, que podríamos decir, porque ahí se establecen las escalas. Garantía. Es que ellos, claro, para poder ganar más tenían que dar garantías que están enseñando a los niños. Y Que eso uno me podría- parece, y eso me parece también injusto desde lo que tú planteas. Es o que, sea, es que ¿sabes lo que pasa, mis estimados contertulios? Eso, por supuesto, que agrega a la gente que lo escucha en la casa. Es injusto porque sucede que aquí hay una cuestión de asumir el rendimiento al dinero. Y entonces cuando el Estado dice que esto no es una cuestión de mercado y cae en esta tesis, es una contradicción impresionante. Es completamente absurdo. Es como si yo le dijera, mire, ¿sabe qué? Al doctor que se le mueren menos pacientes, más plata va a ganar. O al abogado que tenga menos clientes en la cárcel, más dinero va a ganar. claro, Es absurdo. sí. Es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido. Nadie hace eso. Mm. Ahora, otra cosa que quisiera comentar, digamos, respecto a este tema, y es qué pasa con la educación gratuita. Porque hoy día cualquier persona que nos escucha va al médico y tiene que pagar por la consulta 45.000 pesos. Cuando el Estado de Chile saque un médico gratis porque todos nosotros le pagamos, ¿va a seguir cobrando 45.000 pesos? Por supuesto, o sea, bueno, Entonces no es justo, pues. es que ese es lo que debemos entender, de que nosotros tenemos un sistema capitalista que tenemos que ir cambiando de a poco. Aquí la revolución no la vamos a hacer, porque ni Pero- siquiera estamos preparados para hacer la revolución, estamos recién estableciendo la reforma, pinceladas de reforma, porque ni siquiera son profundas, porque ya tenemos un montón de fallas ¿Pero por qué, y por ejemplo, aprensiones. pero por qué, por ejemplo, no se dice que los profesionales de este tipo, que tienen un impacto social importante, no tengan un servicio entre comillas gratuito, con bajo sueldo, en localidades apartadas por 1, 2, 3 años, en compensación al que el Estado hizo por ellos? ¿No sería justo acaso? Por supuesto, eso debería instalarse. Yo Pero creo no que se ha instalado. sí, Pero lo que hay pasa que, es que- bueno, pero yo creo, ¿quién lo tiene que instalar? ¿Lo tiene que instalar un presidente de la República o lo tendríamos que instalar nosotros como ciudadanos? Es Yo sentido creo que común. aquí, o sea, porque tenemos 50 años que no hemos tenido sentido común. Yo creo que ya es tiempo de reaccionar y yo creo que el tema de la educación, recuerda que las modificaciones que se están haciendo no parten de la ciudadanía, parten de escolares. O sea, aquí O sea, los ciudadanos, pero escolares, digamos. o sea, pero mayores de a edad. ver, pero claro, pero sale la revolución pingüina, que ellos vienen a instalar de que los cambios de la educación tienen que instalarse acompañados por los profesores y por los apoderados. Pero ¿hay una ciudadanía consciente de lo que está pasando ahora? O sea, yo creo que también aquí hay una responsabilidad comunicacional que tú dijiste, de que aquí nadie defiende lo que deberíamos defender. Y hay un tema de comunicación. Ahora, ¿a quién le interesa que estemos descomunicados, que los cambios puedan hacerse? Pero Nadie le nos interesa. quedan algo así como 2 minutos, Giovanna. Necesito hacer una pregunta más a Ricardo. ¿Está nuestro segundo invitado, Leito? Sí, perfecto. Entonces, la pregunta es la siguiente, don Ricardo. Hemos conversado de que los asistentes de la educación pasan las mismas condiciones, que Así los es. docentes pasan las mismas condiciones. ¿Qué pasa con el personal de la corporación municipal? sí. Porque se crea un nuevo ente. ¿Qué pasa con ellos? Ahí nosotros estamos formando parte de una mesa técnica con el Ministerio de Educación en Santiago y hay una realidad evidente y es que los nuevos servicios van a necesitar una especialización mayor en torno a materias de educación porque es el objetivo final, ¿no? Hoy día fíjese que las corporaciones municipales no tienen giro único porque atienden cementerio, algunas cosas, salud, Sí, educación. así es. Se entiende que el nuevo servicio, según la ley, va solamente hacia el área Educación. de educación. Y por tanto los equipos educativos van a tener que ser más fuertes. Ujú. Eso nos pone a nosotros un desafío. Es que nuestro personal va a tener que calificar para poder entrar a este nuevo modelo, que además va a ser un servicio público. Y por tanto los funcionarios son funcionarios públicos. El estatuto administrativo establece que para que tú seas funcionario público tienes que concursar. A ti no te pueden poner de manera arbitraria dentro de una O planta. sea, toda la gente que hoy día trabaja en corporaciones municipales no sabe si una vez que llega la desmunicipalización tendrá su trabajo asegurado o no. La ley lo que está planteando, y eso es lo que estamos hoy día conversando en el Congreso, es que van a haber procesos de encasillamiento exclusivamente para las personas que hoy día están trabajando en las corporaciones municipales en el país o DEM, cuando no hay corporación. Ujú. Entonces, acá en Magallanes va a haber un concurso cerrado donde las personas que están trabajando actualmente van a poder optar a ciertos escalafones y puestos que hay Ya, dentro y del cuando sistema. los puestos no sean llenados por las personas que eran de la corporación municipal, tendrán que ir gente de fuera a llenar dichos cupos. Exacto, porque se estima que un servicio local debiese tener entre 120 a 140 funcionarios, porque es más grande que una comuna, porque tiene un territorio más amplio. Hoy día los funcionarios que hay en el territorio, en Puerto Natal hay un poco más de 30.
y en Punta Arenas un poco más de 60, a pesar de lo que se dice en los medios de comunicación, porque acá se hablan de cifras, se hablan de cifras estratosféricas. Fíjese en transparencia. 60. Son los que cumplen con las condiciones, porque solamente van a ser los indefinidos, los que no están a contrato, van a tener que ver otras vías de... Ya. Y por tanto, lo más probable es que va a necesitar abrirse otros concursos, por ejemplo, para especializaciones en materia de educación o otras cosas, donde es necesario tener gente que asuma el nuevo desafío. ¿Cuándo vuelve a Punta Arenas? Cuando ¿Cuándo? no, vengo todos los años cuando los trabajadores de acá, ¿sabes qué? Por favor, cuando venga de nuevo, programemos con tiempo. Sí, ¿sabes Porque hay lo mucho que que faltó? conversar. ¿Sabes lo que faltó? El tema de la educación preescolar, que yo soy educadora. Sí, Y faltó se el te- invisibiliza, ¿viste? faltó el tema- uno de La educación de la educación adultos, más la educación- importante pero- que es la educación inicial. Absolutamente, y el problema de Y calidad industrial también tenemos hemos conversado. reforma y no hemos hablado, y yo creo que es importante hacer un llamado a todos los trabajadores de la educación, los PTF, Junji, Integra, de que hay que estar pendiente de lo que tiene que ver con el marco regulatorio, lo que va a regir de aquí para adelante, porque no teníamos un marco regulatorio definido para todo lo que es la atención de la educación preescolar. Así que hay que unirse, hay que empezar a dar ideas, estamos entregando contenido y ahí está la pelea. Por eso yo no me quedo con Ojalá, que... de verdad que me hay gustaría ver la posibilidad de tener con usted un programa especial para esto, porque de verdad, y contigo también, con los dos, porque esto es para mucho y media hora es muy poco tiempo. Nos quedó el tema del jardín infantil Gabriel Mistral fuera de, que es importantísimo, hay una pelea legal de por medio, hay gente angustiada por eso, padres, apoderados, trabajadores, entonces es complicado. Gracias, Giovanna, por venir. Muchísimas gracias. Gracias a Muy ustedes bien. por Claro, el espacio. muchísimas gracias por estar con nosotros también. Gracias a usted. Y esperemos que todo se solucione bien, porque sabes que asistentes de educación, docentes, funcionarios de la corporación municipal, todos son madres, padres de familia y Exacto. necesitan ya un sustento en su casa. Más allá de cualquier otra consideración, hay una cuestión importante que no hay que olvidar, que es esa. Sin duda, y en eso se puede hacer un llamado a organizarse, porque, como decía Giovanna, la única forma de que podamos incidir en los cambios es estar organizados y plantear las cosas donde corresponden, en este caso el Parlamento o el Gobierno Central. Evidente. Por eso se crea la CNT, que es el Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación, donde están los asistentes de la educación, están los profesores, están los jardines infantiles, están los docentes de la universidad y los trabajadores. Por eso se llama CNT. Alguien dijo, Y aquí, Gribare. aquí estamos, vamos a tener que presionar todo. Me parece, muchas Ya, gracias. gracias. No se ven, por favor, que tengo una fotito después de. Ay, Vamos a una pausa comercial y retornamos aquí en Conversando la Noticia para hablar de un aspecto fundamental de la economía magallánica, dice relación con el cordero. Nuevas razas, nuevas expectativas, ya vamos con eso. Vamos y volvemos, no se separen nuestra sintonía.